Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El Oro de los Tigres. Un podcast de historia, literatura y filosofía con José Soto Chica, Luis Roger y Ciro Alejandro Soto. Bienvenidos al Oro de los Tigres, un podcast de historia, filosofía y literatura, con José Soto Chica, Luis Roger y Ciro Alejandro Soto. Aunque hoy no nos acompaña Luis Roger, tenemos esta mala noticia para nuestros oyentes. Pero bueno, si me acompañas tú, Pepe, ¿cómo estamos? Pues estupendamente bien, echando de menos a Luis, pero yo creo que vamos a poder seguir rugiendo fuertemente los dos también. Efectivamente, estamos hoy solo dos tigres, pero yo creo que... Luis vuelve, que nadie claro. Que nadie tema que Luis se ha bajado de la selva, porque no, va amenazamos con su regreso. Efectivamente. Yo creo que estamos solo dos tigres, pero hoy traemos unos temas muy interesantes. Efectivamente, tenemos temas por Atila y Atlántida. Efectivamente. El Oro de los Tigres. Anecdotario. Y como bien hemos mencionado en la introducción, hoy tenemos a Atila entre uno de los temas. En este caso tenemos temas sobre Atila tanto en el maldito como en la anécdota. Así que introducimos la anécdota con Pepe, que nos va a hablar hoy sobre Cercon, el bufón de Atila. Cuéntanos un poco, Pepe. Pues Ciro, la verdad es que es un personaje fascinante, cuya biografía conocemos por un documento bizantino del siglo X, en el que se recogían a su vez un montón de fragmentos de obras que no han llegado hasta nosotros. Es como una suerte de diccionario, en donde desde la A a la Z, literalmente, en cada una de las entradas, el autor bizantino del siglo X recogió todo lo que se sabía sobre ese personaje o lugar. Y en este caso tenemos a Cercon. Cercon era el bufón de Atila, pero era un bufón que tuvo una importancia política y también humana impresionante. Y es uno de esos personajes que si uno lo viera en un guión de Hollywood, pues pensaría que el guionista es un tío con una imaginación desbordante. Totalmente. Pero lo emocionante, lo curioso, lo bueno de la historia es que siempre es mejor que la realidad, ¿no? Que la realidad de los guionistas de Hollywood. Así que te voy a contar la historia de este personaje. Cercon era de Numidia, en lo que hoy sería Argelia. Si esto lo cogiera un guionista de Netflix, probablemente Cercon sería negro como un tizón, porque no saben que en África hay poblaciones muy diversas, y en el norte de África en concreto tenemos a los amazigh, a los moros, a los bereberes, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente no son de raza negra o no son de etnia negra, no son sudaneses, no son bantúes, no pertenecen a ningún otro grupo étnico con piel negra, ¿no? Pero lo que sí es un personaje totalmente contrahecho. Era un hombre con la nariz extremadamente chata, era jorobado, era patizambo, era muy bajito y era tartamudo. Todo esto son evidentemente problemas muy graves, pero Cercon convertía los problemas en habilidades, en posibilidades. Se ganaba la vida haciendo reír a la gente. Y lo hacía bien. Lo hacía muy bien, tanto que cuando el Magister Militum de Oriente, Aspar, fue destinado a África a combatir a los vándalos en apoyo del Imperio Romano de Occidente, pues se encontró con este personaje, con Cercon, y se dio cuenta de que este personaje era una mina de oro, sobre todo una mina de oro para gente que tenía que tomar decisiones muy duras políticamente hablando, o que se pasaba la vida sobre un caballo batallando, porque yo te pregunto, Ciro, ¿habrá algo mejor después de un día duro para un general del ejército romano de Oriente que sentarse un ratito con una copa de vino y hartarse, como decimos en Andalucía, de reír? Pues desde luego que no. Pues eso hacía Cercon. Eso es el secreto de Cercon. De manera que en 433, Aspar, Magister Militum per Orientem, le dice a Cercon: te vienes conmigo. Y se lo lleva a Constantinopla. De los campos de Numidia a Constantinopla. Una ciudad que estaba creciendo como la espuma, que había sido fundada por Constantino, que había empezado su
su circuito brillante, áureo, urbano en 330, pero que todavía no alcanzaba las dimensiones de la vieja Roma, que por esta época tenía unos 800.000 habitantes, era ya una ciudad que se aproximaba al 500.000, y era una ciudad donde estaba toda la cultura, todo el mundo greco-helenístico romano concentrado en una sola ciudad. Allí triunfó Cercón. Cercón fue la gran estrella de Constantinopla en estos primeros años. No faltaba ninguna fiesta del emperador, no faltaba ningún evento social destacable en Constantinopla. Pero tuvo un pase de mala fortuna. En 441 estaba en Tracia. Tracia se corresponde con lo que hoy es Bulgaria, y aparecieron en el horizonte de Cercón unos señores que son los hunos. Los hunos son un pueblo centroasiático de origen turco-mongol, como todos sabéis. Hablaremos de ellos de forma más extensa en el maldito de hoy, en Atila. ¿Y qué ocurre? Que se presentan pues conducidos por dos hermanos, por dos reyes, Bleda, que os suena menos, ¿verdad?, y Atila, que era el hermano menor. Pues bien, nuestro amigo Cercón, el bufón del Magister Militum per Orientem Aspar, tuvo la mala fortuna de ser capturado por los hunos, o la buena fortuna, porque Bleda, el rey dominante, inmediatamente se quedó fascinado con Cercón, con su manera de ser, con su manera de hablar, con su aspecto físico. Bleda no podía parar de reír, nos dice la Suda, desde que Cercón entraba por la puerta de su tienda. Y se convirtió en prácticamente la mano derecha de Bleda. Siempre estaba con Bleda, al punto que Bleda mandó incluso que le fabricaran una cómica armadura para que incluso en las campañas militares Cercón pudiera cabalgar a su lado con cierta seguridad. Lo cierto es que Cercón estuvo a gusto, diríamos, en la corte de Bleda. Se sentía querido, se sentía mimado, por supuesto recibía todo tipo de regalos y de prebendas. Los nobles hunos literalmente se caían de la risa cuando Cercón hacía alguna de sus actuaciones, diríamos hoy, pero no era feliz, se sentía fuera de contexto y sobre todo, y esta parte es la parte bonita / romántica de la historia de Cercón, Cercón quería tener esposa. Así que en determinado momento decide huir de la corte de Bleda. Bleda tenía su corte muy cerquita de lo que hoy sería Budapest. Imaginaros la empresa: cruzar la llanura panónica, atravesar los Balcanes, intentar regresar a Constantinopla. Misión imposible para un señor que era bajito, jorobado y patizambo. Lo recapturaron, lo volvieron a tener cargado de cadenas y lo arrojaron a los pies de Bleda, que estaba muy enfadado. Estaba incluso dispuesto a darle muerte a Cercón por haber intentado escapar. Pero cuando lo vio allí, cargado de cadenas, con su aspecto, con su forma de hablar tartamudeando, Bleda no pudo hacer otra cosa que volver a hacer lo que siempre hacía cuando Cercón se presentaba ante él: reír, reír y reír. Y entonces le preguntó: ¿pero por qué has querido escapar de mí? Y Cercón le dijo: porque quiero tener mujer. Y aquello ya desató la hilaridad por completo de nuestro amigo Bleda. Pero, además de la hilaridad, le despertó cierta empatía hacia Cercón y le buscó esposa. Una noble una de la corte de los hunos, una de las mujeres que habían asistido a su esposa principal y que había caído en desgracia. Era una chica terriblemente guapa y perteneciente a la nobleza, y uno pensaría que un matrimonio así, entre un bufón patizambo y jorobado y una noble hermosa y bien elevada en la cumbre de la sociedad una, no podía funcionar. Pero ocurrió lo increíble. De nuevo, los guionistas de Hollywood se nos quedan cortitos, porque lo increíble fue que se enamoraron. La noble una y Cercón se enamoraron y fueron felices, y todo fue bien hasta que intervino Atila. Atila, el hermano menor de Bleda, no estaba de acuerdo con la política de su hermano, y en determinado momento, en torno a 445, asesinó a su propio hermano. Y después de acabar con Bleda y ser el único rey, el único Sanju de los hunos, Atila tenía algo que le molestaba profundamente: Cercón. Odiaba a Cercón, no soportaba a Cercón. Sus bromas, que a todos les parecían tan divertidas, a Atila le desagradaban. Y además Cercón le recordaba continuamente una cosa: que había asesinado a su propio hermano, porque Cercón, os lo recuerdo, siempre estaba con Bleda, y ver allí, ante la corte, a Cercón era recordar una y otra vez que él había acabado con la vida de Bleda. Así que decidió quitar de en medio a Cercón, y como lo odiaba, decidió hacerlo de la forma menos elegante posible. Un buen día, cayeron sobre Cercón, lo metieron en un carro y se lo llevaron lejos. Fue un viaje
muy largo, porque terminó siendo el regalo que Atila hacía al hombre fuerte de Occidente, al Magister Militum Aecio, el verdadero señor del Occidente romano. Claro, problema, Cercon había sido separado de su esposa, de la única cosa en este mundo que le despertaba una sonrisa que no fuera para los demás, sino para él. Cuando llegó a la corte de Rávena, la corte imperial de Rávena, a manos de Aecio, su nuevo dueño, Cercon no se encontraba en su mejor momento, echaba terriblemente de menos a su mujer. Aecio, por su parte, no sabía qué hacer con este enano bufón. Sabía que había pertenecido originalmente a Spar, el Magister Militum per Orientem, y decidió reenviarlo a Constantinopla. Así que aquí tenéis a vuestro bufón dando vueltas por el mundo romano, de Rávena a Constantinopla. Y allí Aspar lo recibió de nuevo. Pero aunque Cercon volvió a ser la novedad y el gran éxito de las noches en Constantinopla, seguía siendo un hombre profundamente infeliz, hasta que en el año 448, en Constantinopla, se presentó un embajador de Atila, Edeco. Era uno de los hombres fuertes de la corte de Atila, y como todos, excepto Atila, no podía pasar sin divertirse a costa de Cercon. Y cuando volvió a encontrarse con el enano bufón, le propuso que ¿por qué no vuelves a la corte de Atila? Cercon no las tenía todas consigo, aquello era desafiar a Atila, pero por otra parte sabía que todos en la corte de Atila estaban esperando una cosa, volver a reír como siempre lo habían hecho con él. Así que se embarcó en aquella empresa peligrosa, porque Atila tenía la mala costumbre de empalar a aquellos a los que le desobedecían. Se presentó en la corte y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Atila no lo recibió con muy buena cara, pero el resto de la corte no paró de reír, de reír y de reír. Y así fue como Cercon, gracias a sus habilidades como cómico, recuperó a su esposa, y como el rey más todopoderoso de su tiempo, el más implacable, Atila, tuvo que tragar con aquello y aceptar que, quisiera o no, Cercon se quedaba en su corte. Qué pedazo de anécdota acabamos de escuchar, la verdad. Y quería comentar que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no es posible que George R.R. Martin se hubiera inspirado en Cercon a la hora de crear a Tyrion Lannister. Puede ser. Muy bien tirado, Ciro, muy bien tirado, porque... La nariz cortada, ¿no? Sí, Cercon, la descripción que nos ha recogido la Suda, este documento bizantino, esta suerte de diccionario, ¿no?, de términos, nos dice que era muy chato, extraordinariamente chato de nariz, la nariz totalmente chata, que era jorobado, que era contrahecho, que era bajito y que era patizambo y tartamudo. Bueno, podría ser, no te digo que no. Lo cierto es que no creas que es muy conocido. Es decir, puedes ver películas de Atila y nunca ves a este bufón en las películas de Atila, ¿que no? Claro, pero es verdad que Martin no es tampoco un lego en la materia, entonces es posible que sí lo conociera. Sobre todo lo decía, lo de la nariz es más una anécdota por el tema de los viajes, ¿no? De un bufón que haya pasado tanto de mano, ¿no? Que acabe siendo esa suerte incluso de consejero de algún que otro rey. Sí, te das cuenta que Cercon va desde África, claro, a Constantinopla, de Constantinopla a los Balcanes, de los Balcanes a lo que hoy sería Hungría, de Hungría a Italia. Sí, para su tiempo fue un hombre muy sí, incluso lo de la armadura, ¿no? Lo de llegar a estar en la batalla, también es algo que me ha recordado. Muy bien tirado, ya te digo, Bleda le mandó fabricar una armadura con un punto cómico. También te dicen esto, que la armadura cumplía su función, pero era totalmente estrambótica. De hecho, Cercon debía de ser un tipo inteligente, porque estar en una corte con dos hermanos que no se llevaban bien, ambos reyes, Bleda y Atila, y sobrevivir a ambos, porque sobrevivió también a Atila, debes de tener buena cabeza. No basta con ser simpático y causar risa en todo el mundo, tienes que saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, y eso no es tan fácil. Totalmente. Primer gran rugido. Bueno, y ahora tenemos un tema fuerte, pero muy fuerte, porque yo creo que pocos temas han sido tan sugestivos para la historia
de la filosofía, de la literatura, de la poesía, tan recurrentes también en el cine, en el cómic, en fin, como el de la Atlántida. ¿Quién no conoce el mito de la Atlántida, de la Atlantis? Es que está en todas partes, Ciro. Desde Conan, de Robert Howard, hasta la última película de Disney que se le pase por la cabeza a alguien. Es decir, que la Atlántida es una constante en la cultura occidental, pues desde época de Platón, siglo V, IV antes de Cristo, hasta nuestros días. Es decir, lleva siendo una obsesión cultural, vamos a llamarla así, pues desde hace 2400 años, ¿no lo crees? Pues sí, tanto que lo creo, Pepe, pero quiero insistir, porque la presentación es muy acertada respecto a la importancia de la Atlántida en la cultura popular, pero quiero insistir que hoy venimos a hablar de la Atlántida de verdad, y no de la Atlántida hollywoodiense, que yo le tengo un poquillo de tirria, ¿no? Esa Atlántida de civilización submarina. Venimos a hablar de la Atlántida de verdad por dos motivos, porque venimos a hablar del origen del mito, ¿no? De la Atlántida de verdad, tal y como se la imagina Platón, y porque también vamos a hablar de todas esas pequeñas pistas, pruebas, investigaciones históricas, geográficas, etcétera, ¿no? Que pueden darnos pistas de una posible Atlántida de verdad, ¿no? Sí, porque la Atlántida puede ser perfectamente uno de esos mitos que puedan tener algo detrás, algo históricamente detrás del mito, ¿verdad? Y efectivamente. Pues para el que no conozca la Atlántida es un mito de Platón que se encuentra en el Timeo y el Critias, ¿no? Una localización fantástica, vamos a decir así a priori, para hablar de su política, para hablar de la distribución política, ¿no? de las clases que él recoge de la cultura indoeuropea, como bien comentábamos en el programa anterior en El maldito de Julius Evola. Él utiliza la Atlántida en el Timeo y en el Critias para introducirnos todo esto, pero aquí hay un problema, y es que igual que también utiliza el mito del carro alado o el mito de la caverna para hablar de su filosofía, en este caso sobre otras partes, ¿no? de su teoría, cuando él habla de la Atlántida, da una serie de detalles, ¿no? Que no nos da con la caverna. Porque cuando habla del Atlantis, Platón nos habla de su localización, de su fauna, de su flora, de su tamaño, de sus reyes, incluso de su heráldica. Pero cuando él habla de la caverna, no habla de su localización, ni de qué rocas componen el interior de la caverna, ni de su tamaño, ni de su profundidad, ni de cómo da la luz del sol. Bueno, en este caso sí, pero bueno, por estar dentro del mito. Cuando habla del carro alado, tampoco nos habla cuál es la raza de los caballos, ni tampoco nos dice de qué está hecho el carro alado, ¿no? Entonces, esto nos da una serie de pistas para entender que dentro de ese mito de Platón, ¿no? Podemos encontrar un origen. ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema? La cadena del teléfono escacharrado. Y es que son los sacerdotes del templo de Sais, ¿no? En Egipto, los que le cuentan a Solón, que le cuenta a Critias padre, que le cuenta a Critias hijo, que le cuenta a Platón, cuál es el origen que Platón utiliza para ese mito. Entonces, claro, pues la gente apela primero a que es simplemente un mito que utiliza Platón, y los que creen que puede haber realidad dicen que está demasiado deformada por esa cadena, ¿no? Sí, efectivamente. Pero fíjate, hay un tema que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Que es el de la transmisión oral. Hay demostraciones efectivamente ya, de que esa transmisión oral, que a veces se ha señalado como poco seria o como poco fiable, por lo contrario demostraba ser completamente fiable. Y te conté en cierta ocasión, no sé si lo recuerdas, cómo los hawaianos, efectivamente, que habían llegado a la isla Hawái en el siglo IX, décimo de nuestra era, recordaban, y así se lo contaban a los primeros marineros ingleses y norteamericanos que hacían escala en las islas, que su origen estaba en una zona concreta del Pacífico situada pues a más de 2.000 kilómetros, ¿no? Y nadie se tomaba eso en serio. E incluso te hacían la genealogía de sus reyes, etcétera, etcétera. Pero posteriormente, cuando ya los antropólogos se ponen a estudiar estas culturas del Pacífico, estas culturas polinesias, pues comprobaron que el mismo mito, entre comillas, que estaba en Hawái, estaba en las islas de origen de los hawaianos. Es decir, estaban los mismos reyes, se recordaba la partida hacia el océano de un contingente que terminaría fundando una nueva sociedad, un nuevo reino al otro lado del océano, ¿no? Y se pudo comprobar también arqueológicamente que en efecto las islas Hawái empezaron a ser pobladas justo cuando la tradición oral marcaba. Lo mismo ocurre con los javaneses y Madagascar. Sí. Madagascar, que está cerca de África,
todo el mundo diría, bueno, se poblaría desde África. No, se pobló desde Sumatra y desde Java. Y nadie le hubiera dado eso por cierto, nadie hubiera tenido en cuenta esas tradiciones si no fuera porque la lengua que se habla todavía hoy en Madagascar, el malgache, no está emparentada con las lenguas africanas, sino con las lenguas de la zona de Indonesia, ¿no? Ya no es solo confianza en la transmisión oral, como bien estás comentando tú, o confianza en la diferencia con otros textos platónicos, sino que también es confianza en el propio Platón, porque es que no solo que dé muchos detalles sobre la Atlántida, sino que es que el mismo Platón asegura que es real por contrapartida de otros de sus mitos. Es que ya es confianza en el mismo autor, ¿no? Exacto. De hecho, él encasilla al Atlantis en el tiempo de Zeus, el tiempo histórico, el tiempo real, por antítesis a lo que Platón llama el tiempo de Cronos, que es el correspondiente al mundo inteligible, a ese mundo de las ideas y del que se refleja esta sombra histórica, esta sombra del mundo real. Es decir, él insiste una y otra vez, aparte de una cantidad de pruebas ingente a la hora de confiar, ¿no? Entrando ya en materia, Critias asegura que la Atlantis fue una federación de reyes que estuvo en guerra con Atenas 9.000 años en el pasado, y que dominaba un territorio dividido en varias regiones que juntas eran más grandes que Asia y Libia juntas. Aquí entra una de las primeras controversias, porque claro, algo más grande que Asia y Libia juntas es algo que la gente no entiende. Y es que para los griegos Asia era Asia Menor y Libia era el norte de África, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, los conceptos de Asia, fíjate que comienza siendo una pequeña región de Asia Menor, Asúa, en época de los hititas, que era un rinconcito más o menos en la zona de Troya, ¿vale? Uh-huh. Y de ahí pasa a denominar todo lo que hoy sería la península de Anatolia, la parte asiática de Turquía, para entendernos, ¿verdad? Y posteriormente todo lo que hoy llamamos continente asiático, ¿no? Y Libia, en origen para los egipcios, había sido solo la zona fronteriza con Egipto de lo que hoy sería el desierto, ¿no? Al oeste del Valle del Nilo, y ya se fue extendiendo a todo lo que hoy llamamos norte de África. Y posteriormente da nombre a todo el continente. Libia y África son términos intercambiables, ¿vale? Otro de los puntos también más interesantes es el de los 9.000 años en el pasado, que probablemente va a ser el que más nos va a dar que hablar hoy. ¿Por qué? Porque 9.000 años en el pasado puede tener muchas interpretaciones. La más normal, ¿no? La más académica, porque hablar del Atlantis en la academia es una absoluta herejía, es que simplemente pues un tiempo muy exagerado en el pasado, ¿no? Para quitarse de en medio la posibilidad de fallar a la hora de hablar de este mito. Pero tiene otro tipo de interpretaciones muy interesantes, que yo creo que mejor la hablaremos luego cuando ya hayamos terminado de introducir qué cuenta Platón sobre el Atlantis. Podríamos hablar que 9.000 años son 9.000 meses, y nos daría una fecha muy curiosa, pero con los últimos hallazgos arqueológicos como Göbekli Tepe, 9.000 años podría ser incluso más interesante todavía. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre qué es esta Atlantis de Platón. Esta Atlantis de Platón era un reino más allá de las columnas de Hércules y gobernado por reyes gemelos, uno de los cuales era Atlante y otro también Gadir, lo cual nos da mucha información sobre la localización, porque si ya Platón insiste en que está más allá de las columnas de Hércules y nos dice que uno de sus reyes se llama Gadir, es decir, Cádiz, entendemos que de lo que está hablando Platón es algo de lo que tiene muy clara su localización, ¿no es así? Por supuesto, porque cuando está escribiendo Platón, más allá de las columnas de Hércules, tampoco es un mundo ignoto para los griegos. Ya saben que hay al otro lado de las columnas de Hércules, conocen ya perfectamente cómo es a grosso modo la disposición de la península ibérica e incluso se han atrevido a navegar pues hasta Britania. Es decir, no está usando una ubicación por completo desconocida para ubicar su mito, que sería lo más fácil para alguien que quiere inventar un mito. Voy a colocar esa tierra en un lugar que vosotros no conocéis y por lo tanto es plausible lo que os voy a contar, como porque no podéis comprobarlo. Como Hiperbórea, por ejemplo. Efectivamente. No, aquí nos da una localización muy concreta, al otro lado de las columnas de Hércules. Efectivamente. Nos da muchos detalles. Por ejemplo, que es una civilización comerciante que comercia, por ejemplo, con Egipto. Es decir, aquí volvemos a lo mismo, no sé si deja que pillarse los dedos, porque da información muy precisa. Ha comerciado con Egipto y de hecho tiene un comercio y una producción metalúrgica, ¿no? No habla de un metal misterioso que también puede darnos alguna pista, que es el oricalco, que mencionaremos un poco más adelante de nuevo, ¿no? Ahora estamos con esa pequeña descripción.
nos habla que la capital tiene 3 murallas concéntricas con 3 canales concéntricos y uno que lo atraviese que llega hasta el centro, donde hay un templo de Poseidón. Poseidón, recordemos que es el dios del mar y que sus animales son el caballo y el toro, lo cual nos da más información si hablamos de más allá de las columnas de Hércules, si hablamos de Gadir, ¿no? Y toda esa relación con una posible localización de la Atlántida en la península ibérica, porque ¿qué animales más españoles que el toro y el caballo, ¿no? Como mucho ya el tercero, el conejo, ¿no? Sí, efectivamente, parece que todo indica una cierta conexión entre lo que hoy es España, península ibérica, como queráis denominarlo, y ese mito de la Atlántida, que ya los propios antiguos también tiraron por ahí quizás, ¿no? Al vincular la Atlántida con algunos mitos tartésicos, ¿no? Sí. Al hacer cierta relación mitológica también entre tartesos y la Atlántida. Eso lo comentaremos más adelante. Incluso a los descendientes de los tartesios, a los turdetanos. Efectivamente. Estrabón, en su libro tercero de la geografía, escrito en el 27 a.C., si no me falla la memoria, pues ya dice que los turdetanos, descendientes de los tartesios, pues se ufanaban de tener leyes de más de 6.000 años de antigüedad y crónicas y poemas de esa época. Que tan corresponde lejana. También con el mito de Platón, ¿no? En cierta medida, sí. Que dice que los atlantes, en este metal famoso, el oricalco, tenían leyes que venían del tiempo de Cronos, del tiempo de los dioses, ¿no? Unas leyes muy, muy antiguas, en una columna de oricalco que descansaba a los pies del templo central dedicado a Poseidón. Y bueno, pues esta dinastía de reyes gemelos, ¿no? Este mundo increíble que estuvo en guerra con Atenas 9.000 años en el pasado, cayó por la ibris, que es un tema que ya tratamos, si no recuerdo mal, en el primer capítulo, hablando de Alejandro Magno. La ibris es el desafío a los dioses, ¿no? Es el orgullo del hombre, el orgullo del héroe, que cuando sale de su tierra se encuentra con la némesis, que es el ciclo del héroe, ¿no? Todos los peligros que tratan de devolverlo a su mundo, porque no debería haber salido nunca de él. En este caso esta ibris es una ibris contra los mismos dioses, una civilización, vamos a decir, me viene ahora a la mente así rápido, muy similar a la idea de la caída de la Torre de Babel. Sí, muy bien tirado. Estaba pensando en eso, Ciro. Efectivamente, es lo mismo. El hombre que se envanece en exceso y desafía a los dioses o a Dios. En este caso, la Torre de Babel para llegar a los cielos, ¿no? Y está presente en un montón de mitologías esa idea, porque es una idea recurrente en muchas mitologías, la del hombre que desafía a los dioses y es castigado por ello, ¿no? Y luego ya, por último, añadir alguna que otra cosilla sobre fauna, porque igual que teníamos la curiosidad de que el templo dedicado a Poseidón tiene esa relación, ¿no?, con el caballo y con el toro, él también hace mucho hincapié en un animal específico de la fauna, y es muy curioso porque es el elefante. El elefante que, por ejemplo, lo encontramos en Marruecos, ¿no? Sí. Lo encontramos en el norte de África. Y encontramos, por ejemplo, en Heródoto, un mapa que sitúa a los atlantes entre el norte de África y el sur de la península ibérica. Sí. Sí. Y de hecho, en África es donde tenemos también situada una de las teorías que vamos a comentar. Bueno, si no me equivoco, tenemos hoy en día el Monte Atlas, ¿no? Claro, por supuesto, se llama así desde época antigua precisamente porque se consideraba que estaba relacionado con el titán Atlas y con algunos de los trabajos de Hércules, ¿no? Muy, muy llamativo lo de los elefantes, porque fíjate que también en la Biblia se relaciona de forma indirecta a tartesos con marfil y monos. Efectivamente, con el marfil. Fijaros que volvemos a tener una cultura entre dos orillas, la orilla norte, la orilla europea y la orilla africana. Y los elefantes, que ahora nos parecen animales situados al sur del Sáhara, pues si leéis en la Wikipedia, que siempre os va a engañar, os va a decir que desaparecieron del norte de África en el siglo I o II de nuestra era, pero lo cierto es que se puede demostrar con testimonios de las fuentes primarias que los últimos elefantes del norte de África, los últimos elefantes del Atlas, debieron desaparecer a lo largo del siglo V de nuestra era. De hecho, en época, por ejemplo, de Plinio, siglo I de nuestra era, todavía era muy corriente ver elefantes a las afueras de Ceuta. A las afueras de Ceuta. Es decir, no era para nada un animal ni extraordinario ni extraño en las lindes de las columnas de Hércules.
Ahora entonces vamos a pasar a hablar de esa serie de teorías y de esa serie de pistas. Vamos a ir combinando algunas teorías con algunas pistas, ¿no? Como hemos hablado antes del oricalco. Vamos a tratar de recrear la aventura de Schliemann con Troya, ¿no? Y con Micena. Que hay gente que se reía de él, ¿no? Troya no existe, Troya es un mito, pero sin embargo al final lo demostró que la ciudad de Troya existía y bueno, para el que quiera visitarla, allí la tiene en Turquía. Sí, tú sabes que yo tengo mi propia teoría. Yo sí vinculo Tartessos con la Atlántida. No creo en esa antigüedad antediluviana que se le otorga a la Atlántida. No creo que fuera una civilización, entre comillas, muy avanzada. Creo que está dentro del contexto pues de la época del cambio del bronce al hierro. Claro, ahora lo comentaremos, la invasión de los pueblos del mar, pero el apocalipsis es una teoría. Ahora vas tú desgranando porque hay un montón que llevan la Atlántida, desde el Sáhara a las Islas Británicas, a Escandinavia, en fin. Hay rugido para rato. Así que empieza. Pues la primera de las teorías que tenemos es: más grande que Asia y Libia, América. La verdad que es un poco columpiada, pero es verdad que por tamaño podría llegar a cuadrar, pero claro, siempre que alguien no entienda lo que hemos comentado al principio, que Asia y Libia juntas no son Asia y Libia de hoy en día. Hay gente que quiere relacionarla con la leyenda, no sé si azteca o maya, de Aztlán, ¿no? Que se parece a azteca, Atlantis. ¿vale? Es azteca esa leyenda. Sigue. Una tierra mágica muy similar tanto en nombre como en descripciones y como en su final, sobre todo. Pero no parece, no parece muy convincente. Aparte de la similitud fonética, claro. Y aparte que es una tierra, entre comillas, mítica de la que provenían una serie de pueblos náhuatl, no le veo tampoco mucha firmeza a esa idea, ¿vale? Lo que sí podemos añadir de todo esto es que durante la época de la conquista de América, los reyes católicos hicieron un poco de propaganda atlante, ¿no? Con la conquista española. Encontramos en muchas miniaturas y en mucha heráldica, encontramos a los gigantes atlantes, porque los españoles estábamos descubriendo América, que era la Atlántida, ¿no? Pero en muchos edificios, y no solo por América, ya lo traíamos de antes, porque frente, digamos, a cierta hostilidad de los renacentistas italianos hacia España, te recuerdo, Ciro, que en estos años de Fernando e Isabel y los que siguen, España es una superpotencia y está lidiando con Francia por la hegemonía, donde en Italia, de manera que los ejércitos españoles están haciendo grandes logros en Italia, en Nápoles, en Sicilia, en Milán, etcétera, etcétera. Y esto despertó cierto resquemor entre eruditos italianos que nos consideraban como bárbaros. Nosotros somos bárbaros, o peor aún, somos el demonio del mediodía, somos una mezcla extraña de judíos, moros y cristianos. ¿Y cómo se reivindica España a sí misma? Pues los reyes católicos son iniciadores de una tradición. No, perdonad, nosotros somos los descendientes de la Atlántida. Nosotros somos más civilizados, más antiguos que vosotros. Efectivamente. ¿Vale? Y entonces lo ponen en marcha. Y esos gigantes que podéis ver en muchos edificios de final del siglo XV y de todo el XVI no son otra cosa que un guiño, una referencia a los atlantes y a esa vinculación directa entre la Atlántida y la nueva monarquía española. Otra de las teorías es el norte de África, como bien hemos comentado antes. Aquí hay muchas, porque está tanto la teoría tradicional relacionada con la época tartésica, es decir, no son 9.000 años en el pasado, sino que son 9.000 meses, ¿no? Porque los egipcios contaban a veces en meses en vez de años, y entonces nos daría la fecha del 1200 a.C. aproximadamente, la cual es una fecha que todo estudiante de primero de historia seguro que lo obsesiona, porque yo no conozco tema más adorado por un lego en la carrera de historia que el de los pueblos del mar, ¿no? El apocalipsis del Mediterráneo. Efectivamente. Cuadra muy bien teorías como esta, la del norte de África, y vamos a pasar a desarrollarla. Tenemos la pista de los elefantes, incluso de los caballos y los toros por posibles conexiones con la península ibérica. Tenemos la información sobre que la Atlántida tenía cerca unos mares que quedaron impracticables después del tsunami que arrasó con ella. El tsunami y los terremotos depende de la versión, ¿no? Esto lo relaciona la gente con esos mares que se ubicaban en el Sáhara, pero sin embargo la fecha no es correcta ni para los 1200 años ni para los 9000 años antes de Cristo, ¿no? El Sáhara, le recordamos aquí a la gente que nos está escuchando,
sufre un proceso de desecación al final del Neolítico y en dirección a esta época precisamente. En el año 9000 a.C., por ejemplo, ¿no? El Sáhara no era un desierto, era una enorme extensión de sabana con lagos interiores enormes, gigantescos, con ríos, etcétera, etcétera, que se extendía desde lo que hoy es Mauritania y el Sáhara, el antiguo Sáhara español, ¿no? Hasta lo que hoy sería Egipto, ¿no? Eso va a partir sobre todo del 6000, 5000, hacia el 4000 a.C., de forma ya más notoria, empieza un proceso de desecación. De manera que en torno al año 2200 a.C., la mayor parte de esos enormes, gigantescos lagos interiores, mares interiores, porque eran casi tan grandes como mares interiores, se han secado o se están desecando a un ritmo, ¿no? Solo ha quedado el Chad, que también está ya muy mermado, y algún que otro lago, ¿no? ¿Y cuándo se termina todo eso? Todavía en el año 1200 a.C. se podían llevar carros de guerra, carros tirados por caballos por todo el Sáhara. Todavía hacia el año 500 a.C. se podía viajar a caballo por el Sáhara. Hoy sería imposible, sería totalmente imposible, ¿no? Es decir, ¿podemos ubicar ahí ese mundo perdido? Pues oye, lo han hecho algunos novelistas, algunos escritores y algunos historiadores. Hay una novela deliciosa, francesa, de comienzos del siglo XX, que se llama La Atlántida. Por cierto, en España se hizo una serie en colaboración con otros países europeos muy famosa, porque estaba Miguel Bosé de actor en esa serie, si no me falla la memoria, que ubicaba la Atlántida en lo que hoy sería el sur de Argelia, en las montañas del Hogar o Agar, ¿no? Y ahí ponía una Atlántida perdida entre montañas, y esos mares no serían otra cosa que los mares de arena del Sáhara, ¿no? Y tú sabes, y esto lo cuentas tú ya, que no hace mucho salió en plan bomba total la teoría, a través de unas imágenes de satélite, de que se había encontrado la Atlántida en el Sáhara, en Mauritania, ¿verdad? Efectivamente, la teoría de la superestructura que conocemos como el ojo del Sáhara. Tiene el tamaño exacto que describe Platón en estadios. Es decir, creo que son 146 lo que mide un estadio. No recuerdo bien cuántos estadios dice Platón que mide el diámetro de la capital de la Atlántida, pero es cierto que el ojo del Sáhara coincide. El ojo del Sáhara es una superestructura que vamos a desmentir ya desde el principio que esta teoría es falsa, porque una superestructura natural que creo que parece ser que es debido a un asteroide, ¿no? Que no lo recuerdo, pero tiene una forma de anillos concéntricos, ¿no? Entonces, claro, pues anillos concéntricos, la ubicación del Sáhara, las medidas de Platón cuadran de forma casi perfecta, no sé si de forma exacta, y la verdad que había mucha gente que apelaba a soñar con ello, igual que se ha demostrado que podemos soñar, como hemos hablado antes, con lo que ocurrió con Troya, o incluso con la pirámide de Java, ¿no? Que se ha descubierto que se hablaba de ella como una peculiar montaña, y conforme se han hecho investigaciones se ha visto que efectivamente era una superestructura antigua que se había confundido con la naturaleza. Pero es cierto que el ojo del Sáhara, ¿no? Esto podemos comentarlo en el programa que venga Francisco, ¿no? Sí. Parece ser que es una estructura natural, ¿no? Debido a la caída de un meteorito. Pero es verdad que es muy curioso, porque desde el cielo lo ves y es literalmente de lo que la capital que describe Platón. Sí. Esto del cielo está muy bien tirado, porque ahora con las tecnologías por satélite, imágenes por satélite, o incluso LIDAR, ¿no? Con drones, en toda la península ibérica, tanto en Portugal como en España, no paran de encontrar ciudades concéntricas. Ciudades, fortalezas, poblados, como queréis llamarlo, con 3 líneas de murallas, con 3 fosos que podrían ser inundables si uno quisiera, ¿no? Etcétera, etcétera. La última, por cierto, hace muy poquito en Badajoz. ¿Canchurroano? No. ¿El Turuñuel? No. Estamos hablando de algo más reciente, de 2024. Más todavía. Sí, el cortijo de... ahora no recuerdo el nombre, pero está ahora en pleno apogeo, porque es una fortaleza con 3 murallas, con 25 torres, con 3 fosos concéntricos, y parece que fue incendiada, tomada al asalto en torno al año 2400 a.C., ¿no? Y puedes tener los Millares, puedes tener Valencina, incluso en Sevilla, fuera de la península ibérica. Efectivamente. Ahora hablaremos más de tienen Marroquíes Bajos, que está en Jaén, que es impresionante, y todo esto se parece mucho a lo que Platón describe. Efectivamente. Es otra de las teorías, la teoría de la federación comercial, ¿no? Que ahora la comentaremos. Por último, para terminar con la posible localización del norte de África, esto ya es de investigación propia, tenemos la teoría de León Frobenius, que en la Revista de Occidente, la famosa revista que fundó Ortega y Gasset,
hay un capítulo, creo que en 1927, La cultura de la Atlántida, ¿no? Donde él realiza un rastreo de civilizaciones indoeuropeas, ¿no? Civilizaciones del corazón de Asia que llegan a través de el estrecho de... Uy, no me sale ahora el nombre. Sí, te refieres al estrecho... Al canal de... al de Bab el-Mandeb, al canal de Suez... Al canal de Suez, efectivamente. Llegan al sur de Egipto y van atravesando todo lo que es el sur del Sáhara hasta llegar al norte de África y al sur de la península ibérica. Es cierto que él ofrece una investigación muy, muy buena, con una serie de imágenes que cuadran perfectamente, porque no solo construyen, como bien has comentado tú, esas ciudades concéntricas, sino que además lo utilizan ese símbolo de los 3 círculos concéntricos en estelas. Es una civilización que él denomina templaria, es decir, que construye templos. No vamos a confundir templarios con los cruzados. Y que es algo que solo se ve en ese rastreo que él realiza desde ese corazón centroasiático indoeuropeo a través de esa África profunda hasta el norte de África. Es la verdad que muy curioso. La pena que no he encontrado más sobre esta investigación de León Frobenius. Parece simplemente un artículo un poco aislado, pero cuadra bastante. Y de hecho él relaciona el oricalco, él lo relaciona con el latón, que es otra teoría diferente de la que ubicaría a la Atlántida, relacionándose con Tarteso. Es cierto que a mí me gusta menos, también un poco por no barrer, porque no barre para casa, ¿no? No acerca a Atlantis a España, ¿no? A la península ibérica, pero es cierto que es muy curiosa, porque el latón se utilizaba tanto en los templos como en la muralla de muchas civilizaciones africanas de la costa atlántica y del norte de África. Y el latón refleja el dorado por el día y el rojo en el amanecer y en el atardecer. Y si nosotros leemos la descripción del oricalco, vemos que habla de un metal que es... pues oro y rojo, ori y calco, ¿no? Viene del origen... Oro y cobre. Oro y cobre, efectivamente. Vale. Él apela que esa tradición incluso queda reciente, que no es simplemente algo que él haya dirimido, sino que es algo reciente porque los mismos ingleses, en su proceso colonizador de esa zona, una de las cosas que pretendían arrebatarle a los africanos eran esas murallas, ese revestimiento de las murallas y de los templos. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, a ver, el latón en África siempre se ha usado muchísimo, desde el 1000 a.C., porque hay mucho cobre, hay también zinc, en la zona del sur del Congo, en Katanga, por ejemplo, en la zona de Zambia, de Zimbabue, también en la costa atlántica, en lo que sería desde Ghana hasta Nigeria. Es verdad que a veces se revestían algunos muros con latón. Tampoco tenemos muy claro qué era el oricalco. Platón lo que nos dice es que era el segundo metal más preciado en la Atlántida, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen que era oro y cobre, entonces haría un oro rojo, ¿verdad? Que hoy día se hace en joyería también. Lo que pasa es que la palabra tampoco se presta exactamente a eso, ¿no? Porque si fuera oro y cobre sería crisocalcos, ¿vale? Y no es así, es oricalco, que podría ser algo así casi como cobre de la montaña o cobre de... ¿sabes? No lo tenemos muy claro, pero la verdad es que la mayoría de los expertos se decantan porque si fuera algo real, fuera latón. Fuera latón, que también era muy usado en la península ibérica, por cierto. Y una cosa fascinante, que yo creo que es una de las pruebas que señalan a la Atlántida en Occidente, son esos gemelos, los reyes gemelos. La cantidad de estelas de época tartésica y posterior, y también anterior, a la cultura tartésica, donde aparecen 2 guerreros. Que también se encuentra en esta investigación de León Frobenius, porque en las estelas africanas se ven siempre a 2 gemelos sujetando. Justo. Y yo te digo, ¿y por qué hay que elegir? Porque si una de las vinculaciones que Tartesos tiene con África, precisamente. Recuerda que de Tartesos, de las naves de Tarsis, traían marfil y mono. Efectivamente, que eso probablemente la teoría que más me cuadra, que es lo último que comentaremos, ¿no? La idea de una federación comercial, ¿no? Efectivamente, o de un imperio comercial con sede en el suroeste de lo que hoy es España, en el Golfo de Cádiz y en la orilla contraria, en lo que sería la Yebala, el norte de Marruecos. Efectivamente. Otra de las teorías que probablemente es la más aceptada, podríamos llegar a decir, es la de la isla de Santorini, que es una isla pues que sufre un cataclismo, que le pilla bastante cerca a los griegos, 1600 a.C., si contamos en meses, esos 9000 meses, no está tan lejos del 1200, pero la verdad que a nosotros no nos ha convencido mucho porque consideramos... Es que es tan claro lo de Platón, ¿verdad? La columna de Hércules es tan obvio que... Algunos dicen que esas columnas son unos promontorios en el sur del
Peloponeso y en Creta, pero es que eso no es así. Es que eso no es así. Para Platón y para cualquier griego que lo leyera en el siglo IV a.C., las columnas de Hércules eran las columnas de Hércules. Es decir, era lo que hoy sería el estrecho de Gibraltar, a grosso modo, ¿no? Sí, no hay duda ninguna. Y aparte, todo vincula a ese espacio, ¿no? El monte Atlas, el Atlántico. Es decir, es demasiado... De todas maneras, volviendo sobre el 1200 a.C., ahí sí podríamos tener una cierta explicación, porque estamos hablando de un proceso entre el 1300 y el 1200 a.C. que fue duro climáticamente hablando. Se llega a un mínimo solar en torno al 1300 a.C., hay grandes sequías, sabemos porque se ha constatado, ¿no?, que la temperatura del mar se alteró profundamente, y ya habría que decidir si esos pueblos del mar, que algunos pensamos que no fueron de oriente a occidente, sino de occidente a oriente, esos Tursa, esos sículos, etcétera, etcétera, esos Peleset, etcétera, realmente a lo mejor lo que son los restos de esa Atlántida, claro, que no sería tan mítica, sino que serían pues esas sociedades del bronce. Ahora lo comentamos, del occidente europeo. Ahora lo comentamos bien, lo de los pueblos del mar, porque me estoy dejando precisamente la fecha del 1200 para el final. Para el final, pues claro, venga, claro. A por ella. Primero, vamos a hablar de otras teorías que a nosotros la que nos gusta es la del 1200, pero quiero dejarlo todo bien, bien explicado antes. Tenemos también una idea, a mí tampoco me gusta esta, pero he visto que está muy de moda, que es que el Atlantis era propaganda contra Persia, ¿no? Una civilización grande, en un lugar mítico, que tenía un sistema de organización social indoeuropeo, pero bueno, en verdad los griegos en aquel momento tenían algo similar, entonces tampoco tiene... No le veo mucho. Es la típica construcción de, como digo yo, de historiador que le da muchas vueltas a la cabeza. Uh-huh. Es decir, puede quedar bien ideológicamente hablando, pero es demasiado sofisticada. Dicen yo creo que en historia las cosas cuando son muy sofisticadas no tienen sentido, no funcionan. Claro. Dicen que esta Atlantis, que tiene un pasado glorioso, conquistador, y que tiene unas leyes que vienen muy antiguas, pero que ha caído por la ibris, viene del odio que le tienen los griegos a los persas, pero también de la admiración que le tenían los griegos a Ciro el Grande, que es anterior a ellos. Entonces, claro, esas leyes y esos reyes antiguos que gobernaban bien, pues estaría muy relacionado con el gobierno de Ciro el Grande, el cilindro de Ciro. No, pero, ¿dónde están los reyes gemelos? Efectivamente. Por ejemplo, y te digo una cosa, hay otro discípulo, hay un compañero de Platón que se llama Genofonte. Efectivamente, la Ciropedia, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de dos personas que además se conocían personalmente, que además se habían educado en el mismo ámbito, ¿vale? Si Platón hubiera querido hacer algo parecido a lo que hizo Genofonte, lo hubiera hecho. No necesitaba montarse esa película, entre comillas, de la Atlántida para hablar de Persia. Porque en su época no solo Genofonte escribió sobre Persia, lo hicieron también otros griegos de forma totalmente abierta, tanto a favor como en contra de Persia. Es decir, no era necesario esconder detrás de un mito esa crítica o esa loa, depende cómo queramos mirarla, de Persia. Efectivamente. Y ya por último vamos a pasar a los 9.000 años, al estado de la cuestión con Michael Donnellan, y vamos a hablar largo y tendido sobre la posibilidad de esta Atlantis antediluviana, como le llamamos nosotros, esta Atlantis prehistórica, y luego ya distendidamente, ahora sí, sin seguir ningún tipo de guión ni nada, comenzaremos a hablar para finalizar, ¿no?, sobre la cantidad de referencias, ¿no?, o pistas que nos llevarían al 1200, ¿no? Pues bueno, para hablar del 9000 a.C., tenemos que hablar sin lugar a duda de Göbekli Tepe. ¿Qué representa Göbekli Tepe? Porque como tú bien dices, la asignatura de prehistoria cambia cada 5 años. Cuando yo cursé prehistoria en año 97-98, lo que yo aprendí no sirve de nada. La prehistoria ha sido probablemente la parte de la historia que más ha cambiado. Ahora sabemos que hubo varias especies, vamos a llamar así, humanas, ¿no? Neandertales, denisovanos, cromañones, sapiens, como queramos llamarlos también, eso por un lado, y por otro lado sabemos algo que a mí en el año 97, si alguien lo hubiera dicho en clase, se hubieran reído de él, que es que se podían construir cosas como Göbekli Tepe en el 9000 y en el 10.000 antes de Cristo, y no solo Göbekli Tepe, que han seguido saliendo. Animo a nuestros oyentes a buscar imágenes de Göbekli Tepe, porque si bien lo que es el templo en sí puede no ser tan increíble, obviamente, como algo como Egipto, sí que me lo parece en su escultura, ¿eh? Sí. El arte de Göbekli Tepe es un arte muy pero que muy avanzado para situarlo en el 9000 a.C. Es que para que os hagáis una idea, Göbekli Tepe,
los primeros templos, porque son muchos templos que se van construyendo unos sobre otros, los primeros templos están datados aproximadamente más de 7.000 años, más antiguos que las pirámides. Uh-huh. Coincidiría entonces estos 9.000 años pues con muchas cosas. Por ejemplo, el Sáhara no sería totalmente navegable, pero sí estaría lleno de lagunas. Estaría lleno de grandes lagos inmensos, lagos tan grandes o más como los que hoy hay, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? El lago Superior, el lago Hurón, ¿verdad? Todos los conocéis. Pues había un sistema lacustre en ese momento en el Sáhara que tú podías navegar a través de ríos y de lagos, pues desde el corazón de lo que hoy es el Sáhara hasta el mar Mediterráneo. Efectivamente. También podríamos hablar de esos elefantes como algo, bueno, esto a lo mejor tira un poco más por la fantasía, pero esta gente habla ya directamente de mamuts, ¿sabes? Eso ya es fantasía pura y dura. A ver, sobre todo por la localización. Que no sería una locura pensar que había mamut en esa época, por supuesto que no, es que lo había, es que los últimos mamuts que han sido documentados... 4.500, ¿no? Incluso más cerca, 1.500 antes de Cristo en la isla de Wrangel, en lo que es el norte de Siberia. Ya con las pirámides. Claro, sí, pero ya era en lugares muy extremos de Siberia, ¿vale? Uh-huh. Claro, coincidirían los 9.000 años si nos olvidamos del Sáhara y nos vamos a otra de las teorías, que es que Atlantis es Doggerlantis. Bueno, Doggerlantis, es como lo llamo yo en mi libro. Doggerlandia. Doggerlandia, para el que no lo sepa, es el Canal de la Mancha, sirviendo como puente terrestre, ¿no? Antes de quedar anegado entre el norte de la península ibérica, Francia y más bien Inglaterra, sería, Ciro, ¿no? El Canal de la Mancha, que separa hoy Gran Bretaña de Francia y algunas zonas del Mar del Norte, ¿vale? Pero fíjate que además era una zona muy poblada en el Neolítico, ¿vale? Uh-huh. En el final del Paleolítico, comienzo del Neolítico, era una zona muy poblada. Y otro sitio que no me resisto a apuntarte, que seguro que lo sabes, el Mar Negro, que aparece en el 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, antes que no había Mar Negro. Da pie, según muchos estudios, al mito del diluvio, del diluvio en la cultura hebrea, ¿no? Por supuesto, y podría ser también, entre comillas, algo que te permitiera pensar en una Atlántida que perece bajo la agua, ¿no? Fijaros cuántas cosas se pueden conectar con la Atlántida, aunque no estamos diciendo que todo eso sea la Atlántida. Pero, por ejemplo, Doggerlandia, por contrapartida del Mar Negro, sí está más allá de las columnas de Hércules. Porque si uno navega, si conecta, de hecho también estaría muy cerca y podría compartir información con el mito de Hiperbórea, ¿no? Que era ese lugar en el extremo norte donde iba Apolo cada 19 años. Es muy interesante. Es cierto que hace poco, si estuviera Luis Roger, me diría exactamente el artículo, la fecha, etcétera. Se han descubierto unas puntas de flecha muy, muy, muy antiguas en el Canal de la Mancha. Sí, no, eso está ya más que visto. Es decir, por eso te decía que era una zona bastante poblada para los estándares de la época, porque eran tierras bajas, evidentemente, ¿no? Y digamos que estamos en el final de la glaciación, ¿vale? Con lo cual era una zona mucho más habitable, por ejemplo, que el interior de Gran Bretaña o el interior de Francia. Lo que pasa es que, claro, el final de la glaciación pues implicó la subida del nivel del mar, que por cierto, esa tierra pues se sumergió. Sí, y además es que es muy interesante porque hablar de Doggerlandia no descarta seguir hablando de la península ibérica, porque tenemos la pista, ¿no?, de la conexión genética que hay entre ingleses y españoles en una migración que creo que más o menos esa fecha no cuadra. Cuéntanos sobre ello, que tengo ese leve recuerdo. Parece, por los últimos estudios genéticos, que por ejemplo ingleses y habitantes de la península ibérica, españoles, por ejemplo, estaríamos mucho más emparentados que los ingleses con el ámbito más cercano a ellos, como puede ser Francia o Bélgica o Alemania, ¿no? Uh-huh. Y esto no es raro porque ya los romanos lo señalaban en su tiempo, ¿no? Tanto Estrabón como Tácito, como Plinio, como otros muchos autores clásicos señalaban que muchas tribus de lo que hoy sería, por ejemplo, el país de Gales, como los siluros, pues decían que ellos provenían de la península ibérica, de Hispania, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿cuándo se establece esa relación genética? Parece que fue en el bronce. Uh-huh. ¿Vale? Sí, parece que va a ser en el bronce, aunque tenemos constancia de relaciones muy intensas ya en época de los megalitos, ya en época de los dólmenes, ya en época del final del Calcolítico, entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. También hay una interrelación entre las islas británicas y la península ibérica fortísima. Entonces no es tan descabellada la teoría, ¿no? No, podríamos ir por ahí también, por un imperio atlántico, como te decía antes, que tuviera su centro en Tartesos, que fuera mucho más antiguo que Tartesos, no el Tartesos entre comillas histórico, ¿no? Sino esa gran cultura que dio lugar a cosas como Valencina, no, la en Sevilla, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos hablando de un lugar que comerciaba con todo el Mediterráneo, con el Atlántico, y que era
Para que os hagáis una idea, creo que Valencina, que está en la provincia de Sevilla, tiene 160 hectáreas de extensión. Uh-huh. Estamos hablando de una, entre comillas, megalópolis o megacentro. Pero cuadra mejor con los 1200 años más que con los 9000. Es que yo no iría, Ciro, tan pegado a la cronología ni a las dimensiones. Yo pienso que lo que hace Platón es recoger una narración que le ha llegado por un canal muy tortuoso, como tú decías antes, uh-huh, en el que los sacerdotes del Templo de Sais tenían recuerdo efectivamente de algo que había ocurrido mucho tiempo atrás, uh-huh, y que estaba relacionado con una gran tierra a Occidente. Efectivamente. Entonces, no sé hasta qué punto es el 1200 a.C. o es el final del cobre o qué es, pero sí creo que hay algo detrás. Es decir, yo no creo que la Atlántida sea un mito al 100%. Seguro, igual como lo hemos comentado al principio, hay muchas pistas y todavía queda mucho por hablar, ¿eh? Sí. Todavía queda mucho por hablar, pero es que hay muchas pistas desde el mismo texto hasta ya las coincidencias geográficas. Nosotros partimos de eso. Algo hay, sí, que ha inspirado a Platón. A lo mejor los Reyes Católicos no estaban tan desencaminados cuando vinculaban, ¿no?, España con la Atlántida. A lo mejor nosotros somos los atlantes. Y bueno, pues para terminar, los 9000 años antes ya del bombardeo total de teorías con el 1200 a.C., me gustaría hablar del estado de la cuestión, que es Michael Donnellan, que a ver si saca el documental, porque lo ha sacado de cara al público en Cádiz, no recuerdo en qué pueblo lo hizo, con financiación del ayuntamiento, no sé incluso si de la Junta de Andalucía, pero él es un investigador inglés, no de profesión, sino por gusto. Él es un cineasta que lleva muchos años haciendo investigaciones submarinas y tiene una muy buena reputación porque ha descubierto varios galeones y todo esto en la isla británica, y comenzó a obsesionarse hace ya unos cuantos años que venimos hablando de este tema sobre la idea de la Atlántida, y según él ha descubierto la Atlántida, y además la más mítica, que es esta, la del 9000 años antes de Cristo, la del 9000 antes de Cristo. Él tiene pendiente de terminar de montar el documental, porque esto es un trabajo de muchos años, pero ya hace 1 año y medio que lo proyectó en Cádiz y tuvo muy buena recepción. Él dice que ha encontrado en la costa gaditana templos, incluso pirámides y puertos del 9000 a.C. y dice que muchas de estas estructuras están recubiertas de un metal que algunos dicen que puede ser el latón, otros dicen que efectivamente esa mezcla de oro y cobre de la que hablaremos ahora después relacionada con la península ibérica, etcétera. El documental, para el que quiera estar atento, se llama Atlántica. Él se llama Michael Donnellan. He tenido el placer de hablar con él alguna vez por redes sociales, alguien muy dedicado al tema, y claro, si realmente ha encontrado puertos, templos, incluso una pirámide del 9000 años antes de Cristo, es que cambia no la historia, es que cambia la historia de la humanidad. ¿Tú qué opinas sobre este estado de la cuestión? Yo no le tengo mucha fe, Ciro, ya sé que yo soy bastante escéptico, y sobre todo porque las cosas no solo hay que decirlas, hay que demostrarlas. Efectivamente. Si vamos a hablar de ciencia y la historia es una ciencia, ya no basta con decir he visto, he grabado, no. Presenta una publicación, efectivamente, una publicación examina por pares, y entonces ya podemos discutir sobre hechos reales, o al menos sobre hipótesis sustentadas en indicios sólidos. Hasta que eso no ocurra, yo me mantengo escéptico. Sí, yo también, sobre todo por la cantidad de tiempo que ha pasado, porque al principio parecía algo que iba muy hacia adelante. Él hablaba de publicar, como bien has dicho tú, en revistas indexadas para conseguir apoyo, para conseguir grandes apoyos, y finalmente se ha quedado como algo local, ¿no? Si de verdad hubiera avanzado con este tema y pudiéramos sacar la Atlántida del 9000 años antes de Cristo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que no hubiera esperado tanto a dar pruebas de que había encontrado lo que dice que ha encontrado, porque muchas veces también lo que ocurre aquí, como en otros muchos supuestos descubrimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el camino de Bimini, que la mayoría de los expertos consideran que es una formación natural, pero hay gente que se monta, entre comillas, su película, ¿no? Y esa formación natural, como pasaba con el Ojo del Sáhara, pues te lo montan como que es el hecho indiscutible de la presencia de una antigua civilización en un determinado lugar, ¿no? Cuando realmente no hay prueba de ello. Pues entonces damos por cerrado la teoría de los 9000 años y pasamos ya un poco de manera más distendida, un poco bombardeo, ¿no?, de ideas, de pequeños recuerdos, de pequeñas pistas, al 1200 a.C. Es decir, los sacerdotes del templo de Sais le dijeron a Solón
que le dijo a Critias padre, que le dijo a Critias hijo, que le dijo a Platón, que no son 9.000, que son 9.000 años, pero para ellos no son 9.000 años, sino 9.000 subidas y bajadas, ¿no?, del río Nilo, que coincide con los ciclos lunares, ¿no? No, para nada. ¿Cómo funciona? No tiene nada que ver con el Nilo. Son 9.000 meses. El Nilo tiene una crecida, ¿vale? Una vez al año, la gran crecida del Nilo, a finales del verano, en septiembre. Si fueran las crecidas del Nilo, serían años. Creía que estaba relacionado. No, entonces son 9.000 meses por una manera de contar el tiempo. Los egipcios tenían semanas de 10 días, ¿vale? Y meses de 30 días que luego ajustaban para cuadrar los 365,x días, ¿vale? Contaban por años solares. El calendario egipcio es un año solar. Tiene una serie de indicaciones, por ejemplo, la llamada estrella Sotis, Sirio, ¿no? Que te marca el comienzo del periodo de inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son años solares, ¿vale? Lo he mezclado. Claro. Ahora, sí es cierto que a veces en el mundo antiguo y en particular en el egipcio no solo se usaba el año como medida de cuenta temporal, sino que se podían usar los días, las semanas, los meses, y en ese juego donde podríamos pensar que a lo mejor la traducción no fue buena. También hay que pensar en una cosa, probablemente el sacerdote del templo de Sei, que le contó a Solón aquello, pues tenían de por medio un traductor. Efectivamente, otro más. Estamos hablando del siglo VI, principios del VI antes de Cristo. Sí. La presencia griega ya era notable en Egipto, pero no era una lengua franca todavía en Egipto, con lo cual probablemente hubo un traductor, y si hubo un traductor ya sabes tú qué pasa con estas cosas. Sí. Que a lo mejor el traducto pues patina un poquito. ¿Y por qué, a lo mejor... por qué nos interesan estos 9.000 meses? Porque 9.000 meses coincide, además de manera es que exacta, con muchos acontecimientos, uno de los cuales es el 1177 a.C., que es la invasión de los pueblos del mar, como bien estabas comentando tú antes. Ahora sí podemos explayarnos ya en esto. Quería yo posponerlo, ¿no?, para dejarlo todo lo demás y ya centrarnos en esto. El apocalipsis del Mediterráneo, que se llega incluso a olvidar la escritura durante ¿cuánto tiempo? Lo que se ha llamado el apocalipsis del 1200 a.C. o 1177, el año en que acabó la civilización o se hundió la civilización, que es un ensayo que os recomiendo mucho. La verdad es que fue bastante potente, ¿eh? Estamos hablando de que había una serie de imperios / culturas muy potentes en el Mediterráneo oriental, muy desarrollados, las primeras relaciones diplomáticas internacionales, una economía interconectada muy potente, que son el final del bronce, ¿no? Egipto, los hititas, la Grecia micénica, la Grecia de los héroes, ¿no? Estaba también la Babilonia de los casitas, la primera Asiria, en fin, una serie de grandes estados muy desarrollados y también de pequeños estados muy potentes económicamente, como Ugarit, como las ciudades fenicias, como Amurru en Canaán, en Siria, en fin, pues todo esto colapsa porque empiezan una serie de ciclos de sequía muy potentes, muy fuertes, que descolocan a estas culturas, a estos imperios, y luego aparecen en el horizonte una serie de pueblos que no eran desconocidos, que ya habían figurado en los ejércitos como mercenarios, tanto de egipcios como piratas, de hititas. ¿no? Claro, los como Sardana, que serían los sardos, es decir, Cerdeña. Tienes a los Peleset, que son los filisteos. Los palestinos. Filisteos, Palestina viene de filisteo, ¿vale? Peleset. Y también podrían ser los pelasgos, esos pueblos del mar para los griegos que no eran exactamente griegos, que eran los antecesores de los carios, por ejemplo, ¿no? Tienes también a los sekelet, a los sículos, tienes a los tursa, que te podrían ser los tartesios y los etruscos, ¿vale? En fin, no eran desconocidos para ellos, pero ahora ya no se alistan como mercenarios, ahora vienen migrando, ahora vienen en grandes masas que intentan abrirse paso y que lo consiguen, destruyen el imperio hitita, saquean Siria de punta a cabo, ¿verdad? Se instalan en algunos puntos, los teucros, lo hacen destruyen el mundo. Solo son los egipcios los que se salvan, que por cierto, el que quiera buscarlo, hay un mural increíble. En Medinet Abu, que es el templo que construye Ramsés III para celebrar sus victorias sobre los pueblos del mar, es una de las cosas. Yo tuve la fortuna de visitar Medinet Abu. Qué preciosidad. Y es una de las cosas más impresionantes de Egipto, que no suele estar en los circuitos turísticos, pero que es de lo más emocionante. ¿Ramsés II? Ramsés III defendiendo primero lucha contra ellos Menectá, que es el hijo de Ramsés II, pero quien realmente los vence definitivamente en grandes batallas, una de ellas muy chula, vamos a hablar de forma totalmente coloquial, en las bocas del Nilo, mitad marítima, mitad terrestre, todo eso está representado en Medinet Abu. Otra de las cosas que cuadran perfectamente con el 1200 a.C. es la guerra de Troya.
Sí, por supuesto. Y es que además Coincide con la invasión de los pueblos algunos del mar. de estos pueblos del mar están vinculados a los troyanos estrechamente. Por Sí, ejemplo, sí. aparecen los teucros, Y además- que aparecen como sinónimo de troyano, ¿verdad? Teucro, Claro. que es sinónimo de troyano, pero es que aparecen también en la lista de pueblos del mar. Ujú. Y además, ¿a quién adoraban los troyanos? Claro, a Poseidón. A Poseidón. ¿Y qué regalo le regalan a los griegos a los troyanos? Un caballo. Efectivamente, Claro. el caballo como símbolo de... Igual que dice Platón sí. que los atlantes, ¿no?, adoraban al caballo y al toro. Y Entonces, si vinculáramos estos pueblos no solo con Oriente, sino con Occidente, a estos Efectivamente. Sequelet, a estos Sardanas, a estos Tursa, Ujú. ahí tendríamos de nuevo a esos pares de gemelos en montones de estelas que están diseminadas no solo por la península ibérica, sino por el norte de África y por las Efectivamente. islas del Mediterráneo occidental. Efectivamente, por eso yo comentaba antes, pasa que quería desarrollarlo ahora más tranquilamente, que a mí me cuadra mucho la idea de una federación comercial, ¿no? Porque encontramos tantísimas ciudades que si hubiera sido un imperio grande, ¿no?, tendríamos mucha más tradición literaria. Entonces tiene que ser algo o que de verdad fue barrido del mapa o algo más... no más casual, ¿no? Pudo ser barrido el mapa. Te date cuenta que después del 1177 Sí. Grecia se apaga. Sí. Es decir, la civilización micénica, que había sido una civilización alfabetizada, diríamos hoy, es decir, que contaba con dos alfabetos, el lineal A y el lineal B, uno de los cuales no se ha descifrado todavía, por cierto, prácticamente colapsa. No es que desapareciera, por supuesto que no desapareció, pero, por ejemplo, el uso de la escritura como algo corriente, prácticamente hasta el siglo IX, hasta el 850, 800 a.C., no reaparece como algo común entre los griegos. Efectivamente, también. Y muchos de los lugares micénicos importantes sí son abandonados. Y en Creta ocurre otro tanto. Y en Siria, en muchos lugares, hay también un retroceso notable, culturalmente hablando. Sí, podría ser, ¿por qué no? Aquella fecha, si ya nos vamos no solo a lo que es Atlantis en general, sino a la capital de la que habla Platón, situada más allá de las columnas de Hércules, concretamente con esta pista que nos da el nombre del rey Gadir, también nos lleva a otro sitio que también fue destruido, ¿no?, que nos cuadra perfectamente, que es el lago Ligustino. El lago Ligustino, como tú bien dices, podría ser algo, porque más o menos, para que la gente se haga una idea, desde lo que hoy sería Sevilla hasta la desembocadura del Guadalquivir, lo que había era un lago gigantesco, navegable, que llega hasta época histórica, ¿eh? El lago Ligustino llega hasta época histórica. Pero creo que el tsunami famoso, ¿no?, de Cádiz, creo que... Hay una colmatación, poco a poco, se va colmatando, se va convirtiendo en una marisma, ¿vale?, hasta que desaparece. Y por supuesto, este lago, este Gadir en general, también nos cuadra perfectamente con las dos localizaciones posibles para los metales, por la cercanía al norte de África, con la tradición del latón que bien hemos mencionado antes, y también con el río Tinto, que esa es tu teoría desde que yo soy pequeño. Claro. Siempre te he escuchado hablar. Yo siempre he pensado que Tartessos, que yo creo que es más que una civilización, que también es una ciudad, como dice el mito griego, estaría ubicada ahí, en el Tinto y en el Ordiel, porque es el centro metalúrgico por excelencia. Desde la época del cobre, allí hay grandes minas de cobre, hay minas de estaño también muy cerquita, hay minas de oro, muy cerca están los yacimientos de plata de Sierra Morena, Argantonio, rey de los Tartesios, el hombre de plata, ¿verdad? Entonces yo siempre he pensado que de estar ubicada algún centro importante de los Tartesios dominante sería en esa zona. Y recuerdo un hallazgo arqueológico muy antiguo ya, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que era un barco cargado con lingotes de cobre, que se encontró precisamente hundido en el Tinto, en el Odiel. Barco de la edad del bronce, del 1200 a.C. Entonces, desde luego que el 1200 parece la mejor de las teorías, que coincide todos los pueblos del mar, el lago Ligustino. Sí. ¿Te acuerdas la del guerra documental de Troya. Cameron, Ciro? Sí, sí. Que también, pues, coméntalo, porque hay otro documentalista, otro cineasta, que James es Cameron. que lo hizo, ¿verdad? Sí. Y lo ubicó ahí, en el Atlántico español, pero en el 1200 a.C. Sí, pero yo creo recordar que no terminaba de... No terminaba de cerrarlo. Es que no puedes cerrarlo. No, es claro que que sí, volvemos el a lo de problema. antes. Es decir, todo esto son hipótesis, pero hipótesis muy cogidas con pinzas, ¿no? Claro. Hay dos tipos de hipótesis. Hay hipótesis que se basan en indicios sólidos, hay hipótesis que se basan simplemente en pistas. Y esta es de las segundas, de las que no puedes tampoco ser muy, muy taxativo. ¿Algo más que comentar respecto al 1200?
No, yo creo que hemos comentado lo esencial. Ah, sí, nos queda una. Las migraciones indoeuropeas coinciden con el 1200. No exactamente. No exactamente porque, 1200, ¿no? Los Yannaya, como ahora decimos, los indoeuropeos, esa gran expansión hacia el occidente un poco coincide, eso sí, con el final de esas ciudades barras fortalezas, barras asentamientos, llamarlas como dé la gana, con 3 circuitos de murallas y de fosos, como marroquíes bajos, como todo eso, el final. Sí. 2400, 2500, 2200 antes de Cristo, el final de esas culturas del cobre tan potentes del occidente atlántico, tanto en España como demás, coincide con esa migración indoeuropea. No los está tan mal, llegan entonces. aquí, ahí, ¿vale? Llegan ahí. 2500, 2200 antes de Cristo llegan los indoeuropeos. No está tan cogido con pinza entonces, porque entonces volveríamos a la teoría de León Frobenio, ¿no? Claro, de esa relación indoeuropea con todo lo que cuenta Platón. Lo que pasa es que no vendría, lo que sabemos hoy es que no vendría atravesando África, sino que vendría atravesando Europa. Efectivamente. Y esto sí es potente porque cambió nuestra genética, lo cambió todo. Ahora discutimos si eliminaron por completo a los varones, Efectivamente. porque hay una teoría que dice que eliminaron a todos los varones, de manera que digamos que el linaje masculino que ya se transmite es el de estos invasores, o otros dicen que no, que fue un proceso lento de asimilación, etcétera. Da igual. Lo importante es que fue un impacto brutal el de la llegada de los indoeuropeos. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que cerramos el tema, no se nos queda nada. Se nos queda la parte tal vez más de filosofía, que si quieren nuestros oyentes, podemos recuperarla en otro programa, ¿no? Igual que dijimos también con Julius Evola o con otros temas, podemos recuperar la Atlántida, que unos cuantos programas, y hablar de su relación con lo que es ya la parte filosófica de Platón, ¿no? Pero creemos, hombre, la parte más interesante es la relación de una posible Atlantis, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión que sacamos hoy? Yo creo que la conclusión es que los dos estamos bastante seguros de que algo tuvo que haber. Sí, yo creo que hay detrás de ese mito, ya sé que no debería decir esto porque se supone que soy doctor en historia, que he dado clases, pero yo sigo pensando que detrás del mito de la Atlántida debe de haber una base real / histórica, que no tiene por qué ser una isla que se hundió. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que puede haber suficientes elementos culturales e históricos como para que justificar que en el oriente mediterráneo, ya sea Egipto, ya sea Grecia, se generara la idea de una tierra prodigiosa, abundante, rica, situada más allá de las columnas de Hércules, que había perecido. No estoy justificando el mito, no estoy diciendo que llegara y se hundiera la Atlántida y que haya una isla ahí en el Golfo de Cádiz, ni nada de eso. Yo no estoy diciendo eso. Es lo que digo es muy diferente. porque hay gente que enseguida te pone la etiqueta, ¿vale? Sí. Estoy diciendo que puede haber base para eso. Y fíjate, decir una última cosilla antes de que tú concluyas. Si esto fuera solo una utopía, tú sabes que la palabra utopía aparece en el siglo XVI, ¿no? Hay una obra que se llama Utopía, que es una de las obras fundamentales también para entender el pensamiento del humanismo europeo en el siglo XVI, de Tomás Moro. De Tomás Moro, efectivamente. Sí. ¿De acuerdo, verdad? ¿Dónde sitúa Tomás Moro Utopía? La sitúa en esas nuevas tierras que están descubriéndose, que son las de América, en un lugar que nadie controla todavía, que nadie conoce ni su forma ni sus límites, ¿vale? Por eso sitúa ahí Utopía y nos dibuja esa isla y esa sociedad ideal en utopía, ¿verdad? Efectivamente. Platón podía haber hecho lo mismo. Podía haber dicho que su isla, su utopía, Atlantis, pues estaba situada más allá de Hiperbórea o estaba situada en el río Océano, en lugares que era imposible verificar. Pero la sitúa al otro lado del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules. Le busca una ubicación física conocida por todos. No la coloca en un lugar intangible, sino en un lugar tangible. A mí eso me parece siempre muy interesante. Pues con esto concluimos este único gran rugido de hoy y ahora vamos a dar paso al maldito de hoy, que si bien antes hemos hablado en el anecdotario con Pepe de Cercon, el bufón de Atila, ahora vamos a hablar del maldito Atila directamente. El maldito.
nuestro maldito de hoy es uno de los más malditos. ¿Recordáis que comenzamos con Tamerlán esta serie? Hoy tendríamos a alguien que lo precedió en el tiempo y que en cierta manera lo prefiguró. Atila, rey de los hunos. Ha marcado, por supuesto, la historia de Europa occidental, ¿no? Es decir, siempre que alguien quiere acusar a alguien de salvajismo, de barbarie, de destrucción absoluta, pues dice aquello de sois como los hunos o eres como Atila, ¿no? Os pongo un ejemplo muy reciente. Cuando en febrero de 2022 Rusia invade Ucrania, hubo multitud de periodistas que ya señalaron que eran los nuevos hunos. También se hizo con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Es decir, Huno y Atila ha quedado en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, en nuestro subconsciente colectivo como modelo o como paradigma de la destrucción. Todos conocéis también que a este señor le llaman el azote de Dios. Y aquella frasecita que todos tenemos desde el colegio, que por donde pasaba el caballo de Atila no crecía la hierba. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuán maldito fue Atila? Pues lo cierto es que Atila ante todo es un constructor de imperio genial. Un hombre que era capaz de mezclar, por así decirlo, el mundo de las estepas, el mundo de los hunos, con el mundo del Mediterráneo, con el mundo romano, y que además si no hubiera muerto en extrañas circunstancias probablemente lo hubiera logrado. Y hoy esa visión tan negativa que tenemos de los hunos no lo sería tanto quizás. Pero lo cierto también es que Atila tenía pésima fama incluso en su propia vida, en su propia existencia, siglo V de nuestra era, por su brutalidad, por su despiadada manera de ejercer el poder. Por ejemplo, nos cuesta un embajador bizantino, romano oriental, Prisco, que viaja a la corte de Atila en 449, que con él viajaban dos reyes menores de los hunos, que habían sido reclamados por Atila como parte del acuerdo de paz firmado con el Oriente Romano después de una campaña épica que realizó contra él en 447. No bien cruzaron la frontera con los hunos, el Danubio, inmediatamente estos dos señores, estos dos rehenes, fueron empalados vivos delante de los ojos de Prisco, ¿no? Atila no se andaba con chiquita. Por eso, sobrenombres que ya le fueron dados en vida y que os van a encantar, por ejemplo, nacido para la destrucción, no me copiéis el título porque ya lo tengo registrado, ¿vale? Para un libro sobre Atila, se lo da un contemporáneo, nacido para la destrucción, o Amiano Marcelino lo llama semilla de destrucción de todos los infortunios que Marte arrojó sobre nosotros. Es también el azote de los reyes. Es un hombre, por lo tanto, que sembraba allí por donde iba la aflicción y el terror. ¿Y por qué? Pues lo demostró en vida, porque era un conquistador increíble. Por ejemplo, en 445-446 lanzó una serie de campañas con sus hunos que lo llevaron desde el Mar del Norte, desde lo que hoy sería Holanda y norte de Alemania, hasta el Caspio, hasta lo que hoy son las fronteras de Rusia con el Cáucaso. Y volvió a hacerlo en 448-449. Y en 447 sus enemigos fueron los romanos de Oriente. En una sola campaña, 447, Atila tomó y destruyó 100 ciudades. Y no de cualquier manera. Cuando este embajador del que antes os hablaba, Prisco, pasó por una de esas ciudades, la actual Nis, en Serbia, los embajadores tuvieron que acampar lejos de la ciudad porque todavía toda la zona estaba cubierta de huesos humanos. Era imposible acercarse a Nis porque la mortandad seguía cubriendo la tierra. En 451, cuando decidió invadir las Galias para combatir a su gran enemigo romano, a Ecio, Atila se comportó de la misma manera. Era la destrucción y la ruina. Multitud de ciudades de las Galias ardieron por los cuatro costados y la ciudad de Orleans, Aurelianorum, que fue la que se le opuso con más fuerza, hubiera seguido el mismo destino de destrucción si Aecio no hubiera llegado a tiempo para rescatarla. Al final de sus días, después de otra campaña contra los romanos de Occidente, esta vez en Italia, donde destruyó ciudades como Milán y como Aquilea, al final de sus días, Atila tuvo una muerte que no se correspondía con su vida. Su vida fue la del conquistador, la del guerrero, la del gran gobernador. Su muerte fue un tanto extraña. En una boda, en una de muchas bodas, porque Atila usaba los matrimonios como arma política, como para contraer alianzas, con una princesa de los Gépidos, en esa noche de bodas de borrachera espantosa, Atila murió por una hemorragia nasal.
Cuando abrieron las puertas de su dormitorio, se lo encontraron sobre la cama empapado en sangre, en su propia sangre. Atila murió bebiendo su propia sangre. El funeral que le prepararon fue increíble y digno de él. Miles de jinetes, cabalgaron en torno al túmulo donde había sido depositado su cadáver. ¿Cómo lo hacían? Cortándose las mejillas. ¿Por qué? Porque los hunos lloraban a sus reyes no con lágrimas, sino con sangre. Después de cabalgar y cabalgar en torno al cadáver, cantando sus victorias y alabando su nombre, el cadáver fue metido en un ataúd de oro, que a su vez fue introducido en uno de plata, que a su vez fue metido en uno de hierro, enterrado en un lugar secreto, asesinados todos los trabajadores que fueron implicados en el proceso, y luego miles de jinetes cabalgaron para no dejar huella alguna sobre dónde está su tumba, que sigue sin ser encontrada. Lo que siempre ha sido hallado ha sido su terrible fama de conquistador. Atila, terror de Europa, como dice otro contemporáneo, Atila, nacido para la destrucción. Qué pasada, pero qué pasada de personaje para un maldito, ¿eh? Mira que Tamerlán lo dejó alto. La gente de las estepas, Tamerlán, Gengis Khan, Atila, dejan huella, Sí, como sí, maldito. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. El oro de los tigres. Y bueno, pues vamos a ir ya despidiendo hoy el programa, ¿no? Pues yo me lo he pasado muy bien. Aquí hemos estado los dos con Nacho, que por cierto, Nacho siempre está al otro lado. Nacho es quien hace que los tigres puedan rugir, que se les oiga en la selva. Y le damos las gracias a la radio de Santa Fe, como siempre. Como siempre. Y también a Luis Roger, que bueno, que no ha estado en cuerpo, pero seguro que en espíritu, y que en marzo prometemos que volverá con su caudal de conocimiento. Efectivamente. Y vamos a adelantar un poco del siguiente programa, ¿no? Porque yo tengo unas ganas tremendas. Eso es especial, ¿eh? Si el tema del Atlántida hoy ha parecido largo, hoy ha parecido que teníamos mucho contenido que hablar sobre la Atlántida, el siguiente día traemos un tema común entre todos. Y es, dilo tú. El Grial. El Santo Grial. Vamos a buscar al Santo Grial, que no solo es, como algunos creen, la copa en la que Cristo... la que Cristo usó para la última cena, ni la que recogió su sangre José de Arimatea. No. Hay más griales en el mundo islámico, en el mundo persa, y también hay un grial que procede de los cielos y que sería el grial original. También tiene mucha filosofía detrás, como ya veremos, y mucha mitología. Y muchas búsquedas, búsquedas que son como de películas de detectives, así que esto va a tener su miguita, Así que esperemos que os haya gustado, que estéis siguiendo el programa. Uno de estos días tenemos que leer los comentarios, hemos quedado en ello, porque ya tenemos comentarios de gente que como bien estoy diciendo, les está gustando la dinámica y se quedan, ¿no? Gente que repite, ¿no? Y eso es lo más importante. Y compartir, por favor. Tenéis que darnos visibilidad. Que lleguemos lo más lejos posible. Así que muchísimas gracias por todo, a ti, Pepe, a ti, Nacho, a la radio de Santa Fe, como bien he dicho antes, y nos despedimos. Adiós, Ciro. Hasta luego. Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El oro de los tigres. Un podcast de historia, literatura y filosofía con José Soto Chica, Luis Roger y Ciro Alejandro Soto.